Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, tenemos una serie de preguntas muy prácticas hechas a un maestro espiritual. Y las respuestas nos llevan a ver cómo podemos integrar la atención, la ética, en nuestra vida cotidiana y también en la meditación formal. Exacto. Las fuentes que vamos a comentar hoy cubren un espectro bastante amplio, fíjate. Van desde dilemas éticos en las relaciones de pareja o en el trabajo, hasta algo tan, digamos, terrenal como qué hacer con insectos no deseados en casa. Y claro, también cómo sortear esos obstáculos típicos que surgen cuando uno intenta meditar. Interesante. La misión entonces es como destilar la sabiduría práctica de todo esto, ¿no? ¿Qué podemos aprender para navegar las complejidades de la vida, pues con un poco más de conciencia, quizás más compasión y claridad? Vamos a meternos en ello. Empecemos por algo muy del día a día, las relaciones de pareja. Había una pregunta sobre si vivir juntos sin estar casados formalmente, o sea, sin papeles, sin ceremonia, si eso se considera una conducta sexual inapropiada. Usaban un término específico, ¿verdad? Sí, Shein. Pero la respuesta, fíjate, se centra más en la honestidad y en la exclusividad acordada entre ambos. Si la pareja convive con ese compromiso claro de ser fieles el uno al otro, se entiende que no se está rompiendo, digamos, un precepto ético fundamental, incluso sin las formalidades legales o ceremoniales. Lo comparan un poco a cómo era en tiempos antiguos, donde el compromiso y el reconocimiento mutuo eran lo central. Ajá. El punto clave es esa conciencia mutua de ser pareja y la fidelidad real. O sea, no tener otras parejas a la vez. Ya no se es libre en el sentido de soltero, digamos. Entiendo. El compromiso interno y la honestidad son lo principal, más que el rito externo. Pero, ¿qué pasa si esa relación se termina? ¿Cómo se maneja esa transición para buscar quizás otra pareja sin caer en algo éticamente incorrecto? Claro, es posible iniciar otra relación, por supuesto, pero la condición es, y esto es crucial, que ambas personas estén de acuerdo y tengan absoluta claridad de que la relación anterior ha terminado. El problema ético surge si uno, digamos, decide unilateralmente que se acabó y actúa como si ya estuviera soltero, pero la otra persona o no lo sabe o no está de acuerdo. Claro. La clave es la transparencia y el consenso para evitar el engaño o la superposición. No es que discutan y uno salga corriendo a buscar a alguien más, ¿entiendes? Tiene que haber un cierre acordado por ambos. Uf, eso suena a que requiere una comunicación súper honesta, que a veces es lo más complicado. Cambiando de tema, al trabajo, otro dilema ético. Recursos Humanos te pregunta sobre un colega. Un colega que ha violado normas, que ha tratado mal a otros. ¿Cómo ser sincero sin caer en la calumnia, sin generar división? Mencionaban otro término ahí, lionshe. Era ese. Sí, exacto, se refiere a ese hablar doble o malintencionado. La recomendación es muy clara. Centrarse estrictamente en los hechos, en los comportamientos específicos que violaron las reglas, y describirlos de la manera más objetiva y veraz posible. Por ejemplo, decir, esta acción específica no cumplió con la normativa X, en lugar de lanzarse a decir, es una mala persona. Entiendo. Se sugiere pensar en cómo nuestras palabras podrían ser interpretadas o, peor, repetidas por otros. El enfoque debe estar en los actos, no en hacer un juicio total sobre la persona. Hay que reconocer que todos tenemos aspectos buenos y malos. Me parece muy útil ese consejo práctico que daban. Preguntarse, si esta persona escuchara lo que dije a sus espaldas, me sentiría cómodo. Hablar de una conducta concreta que estuvo mal es muy distinto a atacar a la persona porque simplemente no nos cae bien. Se trata de proteger la propia integridad, siendo veraces, pero también de respetar al otro y medir las consecuencias, ¿no? Totalmente. Ese ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del otro, es una vía excelente. ¿Nos gustaría que hablaran así de nosotros a Recursos Humanos? Probablemente no. Y de lo laboral, algo muy doméstico y que genera reacciones fuertes. Las cucarachas. Changlang. Alguien que se mudó a una zona donde son comunes preguntaba cómo lidiar con ellas, sobre todo si provocan esa aversión tan fuerte, ese miedo, ese impulso de matarlas. Y claro, eso choca con los preceptos éticos, los yeli. Sí, es un tema común. La respuesta tiene como varias capas, ¿sabes? Primero, una dosis de realismo y aceptación.
Lo más probable es que esos insectos ya vivieran ahí antes que nosotros. Toca ajustar un poco el estilo de vida. Segundo, medidas prácticas de prevención. Buena higiene en la cocina, sellar posibles entradas como desagües, no dejar comida expuesta, lavar los platos enseguida, lo típico. Ajá, lo práctico. Y tercero, el manejo compasivo si ya encontraste una. Intentar barrerla suavemente hacia afuera o atraparla con cuidado en un recipiente y liberarla lejos. Quizás un recipiente con agujeros si uno tiene miedo de asfixiarla. Pero parece que el meollo del asunto no es solo lo práctico, sino un trabajo más interno, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esa aversión, ese impulso casi visceral de matar? Ahí está el punto central. La sugerencia es cultivar la compasión. Mencionan el término kalian, que implica ver su situación con cierta piedad, con entendimiento, reconocer su karma, su yebao. Son seres que, por lo general, nadie quiere, que generan rechazo, asco, deseo de exterminio, son muy vulnerables. Verlas así, no como un enemigo invasor, sino como seres que simplemente intentan sobrevivir en condiciones difíciles, puede disminuir la fuerza de esa aversión y del impulso violento. La idea es no añadir más sufrimiento a su ya complicada existencia. Es un cambio de perspectiva potente, sí. De ver un problema a ver un ser en dificultad. Y esa misma cualidad de atención, de conciencia. Huechi, ¿cómo se llama? A las acciones cotidianas. Se preguntaba específicamente por el acto de cocinar. Pues se trata de estar presente con lo que estás haciendo momento a momento. Y también con el cuerpo que lo está haciendo. Sentir el cuerpo cómo se mueve, cómo respira, mientras la atención principal está enfocada en la tarea. Cortar las verduras, manejar los utensilios, buscar los ingredientes en la despensa. No es tanto una introspección abstracta del cuerpo, sino una presencia, digamos, encarnada en la acción misma. ¿Y qué pasa si la mente se va? Porque se va. Si uno está cocinando y de repente piensa, ¿le gustará esto a mi familia? ¿O tengo que comprar leche? Ese perderse, mí. La instrucción es sorprendentemente simple y directa. Reconocer que la mente se fue. Notar ese estado de estar perdido, tan pronto como te des cuenta. Y suavemente, sin enfadarte contigo mismo, sin drama, simplemente regresar la atención a la tarea que tenías entre manos. Solo eso, notar y volver. No hay que analizar por qué se fue ni a dónde. A veces, al concentrarnos mucho en algo, podemos ponernos tensos, ¿no? ¿Qué pasa si uno se enfoca demasiado, por ejemplo, lavando verduras con muchísimo cuidado? ¿Esa tensión, Jinding, es eso un error en la práctica? No necesariamente un error. La respuesta lo matiza bien. A veces se necesita una concentración intensa, sobre todo si estás aprendiendo algo nuevo o si la tarea en sí misma lo requiere, como usar un cuchillo muy afilado por primera vez. Esa fijación o tensión jinding puede ser funcional en ese contexto. Ah, ok. Con la práctica y la habilidad, la misma tarea se podrá hacer de forma más relajada, más suelta. Lo importante es ir desarrollando la conciencia para notar si esa tensión es adecuada a la tarea o si es un agarre excesivo o innecesario. Entendido. Cambiemos ahora a la meditación caminando. Jin Xing, Tai Huen. Una duda muy frecuente. ¿Es correcto enfocar toda la atención solo en las plantas de los pies? Hasta el punto de que, como decía la persona que preguntaba, casi no se escuchan los sonidos de fuera o se oyen muy apagados. Pues la indicación es que centrarse tan exclusivamente en un punto, como las plantas de los pies, tiende a generar esa misma tensión, chinding, de la que hablábamos, y además estrecha demasiado el campo de la conciencia. Te desconecta del resto de la experiencia, del entorno, del cuerpo entero. La sugerencia es más bien cultivar una conciencia del cuerpo entero en movimiento, una sensación más global, más abierta y relajada del caminar. Pero si uno nota que, por costumbre, la mente se va y se clava en los pies, ¿cómo se trabaja con eso? El método es muy parecido al que comentamos para la distracción mientras cocinas. Cuando detectas esa fijación intensa en los pies, el primer paso es reconocerla, verla como un estado mental que ha surgido, ver esa intención de la mente que fue agarrarse a esa sensación específica.
Y luego, amablemente, sin forzar, redirigir la atención de vuelta a esa sensación más global del cuerpo caminando. De hecho, se señalan como dos formas principales de perderse, durante la caminata meditativa. Una es la típica. La mente divaga, se va a pensamientos, recuerdos, planes, o se distrae con pájaros, árboles, ruidos. Sí, la distracción normal. Y la otra forma es esta de la que hablamos. La mente se tensa o se fija en un aspecto concreto de la experiencia, como la sensación en los pies. Ambos son fenómenos mentales que hay que observar. La práctica base que se sugiere es caminar sintiendo el cuerpo de forma global, notando cuando surge cualquiera de estas dos tendencias, la divagación o la fijación, y simplemente volver a esa sensación corporal global. Pero, a ver, para alguien con una mente muy agitada, muy Sanlán, ¿no podría ser útil al menos al principio usar los pies como un ancla más clara? Sí, se admite que puede ser una técnica útil al inicio. Para estabilizar una mente que está muy dispersa, da un punto de referencia muy concreto. Sin embargo, la advertencia es importante. Si solo se practica de esa manera, no se desarrolla la capacidad, la sabiduría, chihué, para ver esa misma tensión o fijación como lo que es. Otro estado mental condicionado más. Claro. Se corre el riesgo de cultivar una concentración un poco forzada, que describen como pegada al objeto, tieta es soyo en shan, y eso puede impedir que surja una visión más clara, más penetrante, lo que a veces llaman vipassana, pipona. Entonces, si se usa como etapa inicial, está bien, pero eventualmente hay que emplear la conciencia para poder observar ambos tipos de pérdida, la dispersión y la fijación. Esto nos lleva directamente a los desafíos más generales de la práctica formal de meditación, una pregunta que seguro resuena con muchos. ¿Qué hacer cuando la mente está súper dispersa, San Luan, y uno siente que no tiene como fuerza, no tiene energía, Mei o Lilian, para centrarse? La clave, y esto se repite mucho en las fuentes, es observar ese estado tal cual es, tal como se presenta, sin intentar cambiarlo a la fuerza y esto es crucial, sin juzgarlo ni analizarlo. Simplemente ver la dispersión. Y si surge frustración o aversión, tipo odio estar así, notar también esa reacción como otro evento mental más que aparece y desaparece. Ajá. El error más común, dicen, es notar la dispersión y entonces empezar a darle vueltas. ¿Por qué estoy así? ¿Qué estoy haciendo mal? O empezar a luchar contra ella, frustrarse. Entonces la instrucción es simplemente mirar y ya. Es mirar y regresar. Notar la dispersión, usan expresiones como Milo, se perdió, San Luanlo, está dispersa, y rápidamente, sin más elaboración mental, volver a la base de la práctica. Sea sentir el cuerpo caminando, la respiración, lo que sea que estés usando como ancla. Es un ciclo constante. Estás con la base, la mente se va, notas que se fue, vuelves a la base. Repetir esto una y otra vez, incansablemente. Y enfatizan que este mismo proceso de notar y soltar es la práctica de vipassana. Es ver en vivo la impermanencia de los estados mentales. La dispersión surge, la notas, y al notarla, a menudo cesa o cambia. Tiene una lógica simple, pero que va contra nuestra tendencia habitual de querer arreglarlo todo, ¿no? ¿Y qué hay del insomnio? Alguien preguntaba si era útil, si no podía dormir, practicar acostado, quizás observando la respiración, hushi, o repitiendo mentalmente budo, fotuo. La estrategia que proponen es un cambio de actitud bastante radical hacia el insomnio. En lugar de luchar contra él, de preocuparse a qué hora me dormiré, lo cual genera ansiedad, entendido aquí como agitación o frustración, y paradójicamente dificulta más el sueño. Sí, el círculo vicioso. Exacto. La idea es decirse a uno mismo, perfecto, si no duermo, genial, tengo toda la noche para practicar meditación. Acostarse, sentir el cuerpo, notar la respiración y tomar la decisión consciente de usar ese tiempo para practicar. Y lo curioso es que a menudo esta aceptación y el soltar la lucha relajan tanto la mente que el sueño acaba llegando por sí solo. Qué interesante cómo la aceptación puede ser tan práctica, tan efectiva. ¿Y qué hacemos con la somnolencia o el letargo? Ese estado como de modorra, hunchen, que a veces aparece durante la meditación, sobre todo caminando quizás. Bueno, lo primero como siempre, reconocerlo. Ah, estoy somnoliento.
Quizás investigar brevemente si es cansancio físico real o más bien aburrimiento. Si es algo persistente, mencionan que se pueden usar ayudas externas puntuales, como un aceite esencial con un aroma fresco, mentolado. Olerlo un poco puede ser un medio hábil, un shanqiao, fanpien, para despertar los sentidos momentáneamente. Una ayudita. Exacto, una ayudita, pero recalcan que es solo eso, una ayuda puntual. La práctica fundamental sigue siendo ser consciente del estado de somnolencia en sí mismo, observarlo como cualquier otro estado mental. Comprendido. Alguien describió una experiencia un poco diferente. Entrar como en estados de descanso, siuxi, que eran placenteros pero un poco difusos, mohu. Como si la mente estuviera flotando, un poco fuera del cuerpo, y a veces se quedaba ahí bastante tiempo antes de darse cuenta. ¿Son problemáticos esos estados? Los explican como una forma de embotamiento sutil, quizás relacionado con otro término que usan, chi. Pueden servir para descansar un poco, sí, pero no son la meta de la práctica. La meta es desarrollar sabiduría viendo la mente en acción, cómo se distrae, cómo se mueve, si está aguda o si está apagada. Esos estados cómodos y placenteros son un poco como dormir. Son agradables, pero no cultivan discernimiento si no hay una conciencia clara mientras están ocurriendo. La advertencia principal es no apegarse a ellos, ni ancho, ni creer que ese es el objetivo final de la meditación. Esta persona que preguntaba decía que al principio le costaba salir de ese estado, como que tenía que tirar con fuerza, y se sentía poco natural, pero que con el tiempo salía más fácil, y que ahora ya no los quería. Ajá. Y ahí el maestro añadía una nota de cautela interesante. Cuidado con creerse ese no lo quiero tan rápido. Puede ser una comprensión intelectual. Sé que esto no es la meta. Pero a un nivel más sutil, la mente todavía puede estar disfrutándolo. Bueno, un descansito no viene mal. Hay que observar con mucha honestidad si todavía queda un gusto secreto por esos estados. El verdadero desapego, dicen, viene de ver su naturaleza directamente, con sabiduría, no solo de decidirlo con el pensamiento. Qué sutil. ¿Y si uno simplemente duda? Si no sabe si está presente o no, si está haciendo bien la práctica, esa duda, hijo. La instrucción ahí es muy clara y consistente. No quedarse atrapado en la duda intentando resolverla intelectualmente. Estoy presente, no estoy presente. ¿Esto es correcto? Ese esfuerzo mental por encontrar una respuesta es en sí mismo otra forma de perderse, otra distracción. La indicación es notar la duda. Ha surgido la duda, verla como un estado mental más. Y, ¿qué hacemos? Volver a la práctica base. Sentir el cuerpo, la respiración, no perder tiempo en análisis conceptuales durante la sesión de meditación. Vale, tiene sentido. Y un último desafío, muy relacionado con la guía de un maestro, recibir feedback. Alguien comentó que su maestro, Luan Por, le había señalado varias veces que tenía ciertas tendencias mentales. Mencionaba una mente que repara, Kaisao Sin, o mente que reprime, Baya Sin, o mente que decora, Xiongxiu Sin, pero que en el momento en que el maestro se lo decía no conseguía ver esos estados. ¿Cómo se trabaja con eso? Cuando un maestro te señala algo y no lo ves en ese preciso instante, la recomendación es: no entres en pánico, no te pongas a esforzarte frenéticamente por encontrarlo ahora mismo. Lo más probable es que ese estado mental que señaló ya haya pasado. Y el esfuerzo por buscarlo es, de hecho, un nuevo estado mental. Es lucha, es búsqueda, zhongja, Chenja. claro, otra distracción más. Exacto. Entonces, la instrucción es, si no lo ves, suéltalo. Déjalo ir y vuelve a tu base de práctica. Sentir el cuerpo, caminar, respirar. Esas tendencias habituales, Shi Quan, que el maestro señaló, si son realmente hábitos, volverán a surgir. Porque son hábitos. Y entonces tendrás otra oportunidad para verlas. Lo que sí puedes ver, quizás, es la lucha por encontrarlo. Eso sí lo puedes observar. Ver esa mente que busca, que se esfuerza, que se frustra por no ver. Eso es práctica. Muy, muy práctico ese consejo. Pasemos al último bloque, sobre algunos conceptos clave que surgieron. Se habló de la felicidad o la alegría, Kuai-le, como un factor que apoya la concentración, la Chandín.
Pero, ¿cómo encaja esto con la idea de que seres muy felices, como los seres celestiales, Tianren, a menudo tienen dificultades para practicar la meditación? Es una muy buena pregunta. Y la clave está en diferenciar qué tipo de felicidad estamos hablando. La felicidad de los seres celestiales, tal como se describe tradicionalmente, es principalmente placer sensual. Yu Tang Kuai-le. Disfrute de cosas bellas, sonidos agradables, comodidades, etc. Este tipo de placer, si bien agradable, puede llevar fácilmente a la complacencia, a un estado de satisfacción que dificulta ver la necesidad de practicar, de profundizar. Entiendo, te quedas ahí. Exacto. En cambio, la felicidad o alegría que sí apoya la meditación es de otra naturaleza. Es la que surge de practicar con una mente contenta, ligera y, sobre todo, aceptante. Es la cualidad de observar el objeto de meditación, la respiración, el cuerpo, con un ánimo ecuánime, sin forzar, sin tensión innecesaria. Incluso cuando aparece una distracción, la notas con neutralidad o con aceptación, sin frustración. Esta actitud mental, que es a la vez gozosa y serena, sí facilita y conduce a la concentración correcta. El error común es querer sentir calma o felicidad y frustrarse cuando no aparecen, perdiendo así esa alegría básica de simplemente estar practicando. Esa distinción es fundamental, sí. Otra pregunta muy humana que surgió. ¿Cómo se puede ayudar a familiares que han fallecido? Mencionaban el caso de un padre. La sugerencia dentro de la tradición budista es realizar méritos gongde, es decir, hacer buenas acciones y luego dedicar mentalmente los frutos positivos de esas acciones al ser querido que ha fallecido. Para que esta dedicación sea, digamos, más significativa o tenga más conexión, aconsejan hacer acciones que esa persona hubiera valorado o comprendido en vida, según su personalidad, sus creencias. Por ejemplo, ¿Qué tipo de acciones? Pues si el padre era budista, por ejemplo, hacer ofrendas a la sangha, a la comunidad monástica, sería muy apropiado. Si no lo verá, entonces realizar actos de bondad que sean universalmente reconocidos como positivos. Donar hospitales, ayudar a personas necesitadas en la comunidad, apoyar causas que él apreciaba. A veces, hacerlo en un entorno que le era familiar, como en su país de origen si vivía fuera, puede añadir un plus de significado. La intención es generar bienestar y compartir ese sentimiento positivo con él, donde quiera que esté. Entiendo. Revisando todo lo que hemos comentado, parece que hay un hilo conductor muy, muy fuerte, ¿no? La compasión y la aceptación. No solo hacia los demás, ya sean colegas de trabajo o cucarachas, sino de forma crucial hacia uno mismo durante la práctica. Totalmente. Se insiste muchísimo en la idea de perdonarse a sí mismo. Yuanlian Tiji. Perdonarse por las distracciones, por la falta de progreso aparente, por tener estados mentales que no nos gustan. La autocrítica, la frustración, mencionan términos como fansao o sebetsiji, es completamente contraproducente. La práctica requiere cultivar una mirada amable, paciente hacia la propia mente, muy similar a la que intentamos cultivar hacia otros seres, incluso aquellos que nos resultan difíciles. Se trata de aceptar la realidad del momento presente, aunque no sea la realidad ideal que habíamos imaginado. es fascinante ver cómo se entrelazan la ética del día a día, la conciencia en cada acción y la práctica formal de meditación. No son como compartimentos separados, sino más bien facetas de un mismo camino integral. Un camino que se vive en cada instante, desde cómo respondemos a un email complicado del trabajo hasta nuestra reacción ante un insecto inesperado o ante nuestra propia mente inquieta. Y la técnica, o mejor dicho, la actitud subyacente que resuena en casi todas las respuestas, es esa observación ecuánime y constante. Notar lo que surge, sea agradable o desagradable, hábil o torpe, sin un juicio automático, sin una lucha innecesaria. Y volver una y otra vez a la intención básica de estar presente. El maestro parece insistir mucho en eso, ver los hábitos de la mente, la tendencia a divagar, a tensarse, a juzgar, pero sin reaccionar inmediatamente con aversión o intentar erradicarlos a la fuerza. Verlos parece ser el primer paso, y quizá el más importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta.
¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. La indagación o la fijación y simplemente volver a esa sensación corporal global. Pero, a ver, para alguien con una mente muy agitada, muy Sanlán, ¿no podría ser útil al menos al principio usar los pies como un ancla más clara? Sí, se admite que puede ser una técnica útil al inicio. Para estabilizar una mente que está muy dispersa, da un punto de referencia muy concreto. Sin embargo, la advertencia es importante. Si solo se practica de esa manera, no se desarrolla la capacidad, la sabiduría, chihué, para ver esa misma tensión o fijación como lo que es, otro estado mental condicionado más. Claro. Se corre el riesgo de cultivar una concentración un poco forzada, que describen como pegada al objeto, tieta es soyo en shan, y eso puede impedir que surja una visión más clara, más penetrante, lo que a veces llaman vipassana, pipona. Entonces, si se usa como etapa inicial, está bien, pero eventualmente hay que emplear la conciencia para poder observar ambos tipos de pérdida, la dispersión y la fijación. Esto nos lleva directamente a los desafíos más generales de la práctica formal de meditación, una pregunta que seguro resuena con muchos. ¿Qué hacer cuando la mente está súper dispersa, San Luan, y uno siente que no tiene como fuerza, no tiene energía, Mei o Lilian, para centrarse? La clave, y esto se repite mucho en las fuentes, es observar ese estado tal cual es, tal como se presenta, sin intentar cambiarlo a la fuerza y esto es crucial, sin juzgarlo ni analizarlo. Simplemente ver la dispersión. Y si surge frustración o aversión, tipo odio estar así, notar también esa reacción como otro evento mental más que aparece y desaparece. Ajá. El error más común, dicen, es notar la dispersión y entonces empezar a darle vueltas. ¿Por qué estoy así? ¿Qué estoy haciendo mal? O empezar a luchar contra ella, frustrarse. Entonces la instrucción es simplemente mirar y ya. Es mirar y regresar. Notar la dispersión, usan expresiones como Milo, se perdió, San Luanlo, está dispersa, y rápidamente, sin más elaboración mental, volver a la base de la práctica. Sea sentir el cuerpo caminando, la respiración, lo que sea que estés usando como ancla. Es un ciclo constante. Estás con la base, la mente se va, notas que se fue, vuelves a la base. Repetir esto una y otra vez, incansablemente. Y enfatizan que este mismo proceso de notar y soltar es la práctica de vipassana. Es ver en vivo la impermanencia de los estados mentales. La dispersión surge, la notas, y al notarla, a menudo cesa o cambia. Tiene una lógica simple, pero que va contra nuestra tendencia habitual de querer arreglarlo todo, ¿no? ¿Y qué hay del insomnio? Alguien preguntaba si era útil, si no podía dormir, practicar acostado, quizás observando la respiración, hushi, o repitiendo mentalmente budo, fotuo. La estrategia que proponen es un cambio de actitud bastante radical hacia el insomnio. En lugar de luchar contra él, de preocuparse a qué hora me dormiré, lo cual genera ansiedad, entendido aquí como agitación o frustración, y paradójicamente dificulta más el sueño. Sí, el círculo vicioso. Exacto. La idea es decirse a uno mismo, perfecto, si no duermo, genial, tengo toda la noche para practicar meditación. Acostarse, sentir el cuerpo, notar la respiración y tomar la decisión consciente de usar ese tiempo para practicar. Y lo curioso es que a menudo esta aceptación y el soltar la lucha relajan tanto la mente que el sueño acaba llegando por sí solo. Qué interesante cómo la aceptación puede ser tan práctica, tan efectiva. ¿Y qué hacemos con la somnolencia o el letargo? Ese estado como de modorra, hunchen, que a veces aparece durante la meditación, sobre todo caminando quizás. Bueno, lo primero, como siempre, reconocerlo. Ah, estoy somnoliento. Quizás investigar brevemente si es cansancio físico real o más bien aburrimiento. Si es algo persistente, mencionan que se pueden usar ayudas externas puntuales, como un aceite esencial con un aroma fresco, mentolado,
Olerlo un poco puede ser un medio hábil, un shanqiao, fan para despertar los sentidos momentáneamente. Una ayudita. Exacto, una ayudita, pero recalcan que es solo eso, una ayuda puntual. La práctica fundamental sigue siendo ser consciente del estado de somnolencia en sí mismo, observarlo como cualquier otro estado mental. Comprendido. Alguien describió una experiencia un poco diferente. Entrar como en estados de descanso, Siuxi, que eran placenteros pero un poco difusos, mohu. Como si la mente estuviera flotando, un poco fuera del cuerpo, y a veces se quedaba ahí bastante tiempo antes de darse cuenta. ¿Son problemáticos esos estados? Los explican como una forma de embotamiento sutil, quizás relacionado con otro término que usan, chi. Pueden servir para descansar un poco, sí, pero no son la meta de la práctica. La meta es desarrollar sabiduría viendo la mente en acción, cómo se distrae, cómo se mueve, si está aguda o si está apagada. Esos estados cómodos y placenteros son un poco como dormir. Son agradables, pero no cultivan discernimiento si no hay una conciencia clara mientras están ocurriendo. La advertencia principal es no apegarse a ellos, ni ancho, ni creer que ese es el objetivo final de la meditación. Esta persona que preguntaba decía que al principio le costaba salir de ese estado, como que tenía que tirar con fuerza, y se sentía poco natural, pero que con el tiempo salía más fácil, y que ahora ya no los quería. Ajá. Y ahí el maestro añadía una nota de cautela interesante. Cuidado con creerse ese no lo quiero tan rápido. Puede ser una comprensión intelectual. Sé que esto no es la meta. Pero a un nivel más sutil, la mente todavía puede estar disfrutándolo. Bueno, un descansito no viene mal. Hay que observar con mucha honestidad si todavía queda un gusto secreto por esos estados. El verdadero desapego, dicen, viene de ver su naturaleza directamente, con sabiduría, no solo de decidirlo con el pensamiento. ¡Qué sutil! Y si uno simplemente duda, si no sabe si está presente o no, si está haciendo bien la práctica, esa duda, hijo. La instrucción ahí es muy clara y consistente. No quedarse atrapado en la duda intentando resolverla intelectualmente. Estoy presente, no estoy presente. ¿Esto es correcto? Ese esfuerzo mental por encontrar una respuesta es en sí mismo otra forma de perderse, otra distracción. La indicación es notar la duda. Ha surgido la duda, verla como un estado mental más. Y, ¿qué hacemos? Volver a la práctica base. Sentir el cuerpo, la respiración, no perder tiempo en análisis conceptuales durante la sesión de meditación. Vale, tiene sentido. Y un último desafío, muy relacionado con la guía de un maestro, recibir feedback. Alguien comentó que su maestro, Luan Por, le había señalado varias veces que tenía ciertas tendencias mentales. Mencionaba una mente que repara, Kaisao Sin, o mente que reprime, Baya Sin, o mente que decora, Xiongxiu Sin, pero que en el momento en que el maestro se lo decía no conseguía ver esos estados. ¿Cómo se trabaja con eso? Cuando un maestro te señala algo y no lo ves en ese preciso instante, la recomendación es: no entres en pánico, no te pongas a esforzarte frenéticamente por encontrarlo ahora mismo. Lo más probable es que ese estado mental que señaló ya haya pasado. Y el esfuerzo por buscarlo es, de hecho, un nuevo estado mental. Es lucha, es búsqueda, zhongja, Chenja. claro, otra distracción más. Exacto. Entonces, la instrucción es, si no lo ves, suéltalo. Déjalo ir y vuelve a tu base de práctica. Sentir el cuerpo, caminar, respirar. Esas tendencias habituales, Shi Quan, que el maestro señaló, si son realmente hábitos, volverán a surgir. Porque son hábitos. Y entonces tendrás otra oportunidad para verlas. Lo que sí puedes ver, quizás, es la lucha por encontrarlo. Eso sí lo puedes observar. Ver esa mente que busca, que se esfuerza, que se frustra por no ver. Eso es práctica. Muy, muy práctico ese consejo. Pasemos al último bloque, sobre algunos conceptos clave que surgieron. Se habló de la felicidad o la alegría, Kuai-le, como un factor que apoya la concentración, la Chandín. Pero, ¿cómo encaja esto con la idea de que seres muy felices, como los seres celestiales, Tianren, a menudo tienen dificultades para practicar la meditación? Es una muy buena pregunta. Y la clave está en diferenciar qué tipo de felicidad estamos hablando.
La felicidad de los seres celestiales, tal como se describe tradicionalmente, es principalmente placer sensual. Yu Tan Kuai-le. Disfrute de cosas bellas, sonidos agradables, comodidades, etc. Este tipo de placer, si bien agradable, puede llevar fácilmente a la complacencia, a un estado de satisfacción que dificulta ver la necesidad de practicar, de profundizar. Entiendo. Te quedas ahí. Exacto. En cambio, la felicidad o alegría que sí apoya la meditación es de otra naturaleza. Es la que surge de practicar con una mente contenta, ligera y, sobre todo, aceptante. Es la cualidad de observar el objeto de meditación, la respiración, el cuerpo, con un ánimo ecuánime, sin forzar, sin tensión innecesaria. Incluso cuando aparece una distracción, la notas con neutralidad o con aceptación, sin frustración. Esta actitud mental, que es a la vez gozosa y serena, sí facilita y conduce a la concentración correcta. El error común es querer sentir calma o felicidad y frustrarse cuando no aparecen, perdiendo así esa alegría básica de simplemente estar practicando. Esa distinción es fundamental, sí. Otra pregunta muy humana que surgió. ¿Cómo se puede ayudar a familiares que han fallecido? Mencionaban el caso de un padre. La sugerencia dentro de la tradición budista es realizar méritos gongde, es decir, hacer buenas acciones y luego dedicar mentalmente los frutos positivos de esas acciones al ser querido que ha fallecido. Para que esta dedicación sea, digamos, más significativa o tenga más conexión, aconsejan hacer acciones que esa persona hubiera valorado o comprendido en vida, según su personalidad, sus creencias. Por ejemplo, ¿Qué tipo de acciones? Pues si el padre era budista, por ejemplo, hacer ofrendas a la sangha, a la comunidad monástica, sería muy apropiado. Si no lo verá, entonces realizar actos de bondad que sean universalmente reconocidos como positivos. Donar hospitales, ayudar a personas necesitadas en la comunidad, apoyar causas que él apreciaba. A veces, hacerlo en un entorno que le era familiar, como en su país de origen si vivía fuera, puede añadir un plus de significado. La intención es generar bienestar y compartir ese sentimiento positivo con él, donde quiera que esté. Entiendo. Revisando todo lo que hemos comentado, parece que hay un hilo conductor muy, muy fuerte, ¿no? La compasión y la aceptación. No solo hacia los demás, ya sean colegas de trabajo o cucarachas, sino de forma crucial hacia uno mismo durante la práctica. Totalmente. Se insiste muchísimo en la idea de perdonarse a sí mismo. Yuanlian Tiji. Perdonarse por las distracciones, por la falta de progreso aparente, por tener estados mentales que no nos gustan. La autocrítica, la frustración, mencionan términos como fansao o sebetsiji, es completamente contraproducente. La práctica requiere cultivar una mirada amable, paciente hacia la propia mente, muy similar a la que intentamos cultivar hacia otros seres, incluso aquellos que nos resultan difíciles. Se trata de aceptar la realidad del momento presente, aunque no sea la realidad ideal que habíamos imaginado. es fascinante ver cómo se entrelazan la ética del día a día, la conciencia en cada acción y la práctica formal de meditación. No son como compartimentos separados, sino más bien facetas de un mismo camino integral. Un camino que se vive en cada instante, desde cómo respondemos a un email complicado del trabajo hasta nuestra reacción ante un insecto inesperado o ante nuestra propia mente inquieta. Y la técnica, o mejor dicho, la actitud subyacente que resuena en casi todas las respuestas, es esa observación ecuánime y constante. Notar lo que surge, sea agradable o desagradable, hábil o torpe, sin un juicio automático, sin una lucha innecesaria. Y volver una y otra vez a la intención básica de estar presente. El maestro parece insistir mucho en eso, ver los hábitos de la mente, la tendencia a divagar, a tensarse, a juzgar, pero sin reaccionar inmediatamente con aversión o intentar erradicarlos a la fuerza. Verlos parece ser el primer paso, y quizá el más importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta. ¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo,
solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Puede ser una comprensión intelectual. Sé que esto no es la meta. Pero a un nivel más sutil, la mente todavía puede estar disfrutándolo. Bueno, un descansito no viene mal. Hay que observar con mucha honestidad si todavía queda un gusto secreto por esos estados. El verdadero desapego, dicen, viene de ver su naturaleza directamente, con sabiduría, no solo de decidirlo con el pensamiento. Qué sutil. ¿Y si uno simplemente duda? Si no sabe si está presente o no, si está haciendo bien la práctica, esa duda, hijo. La instrucción ahí es muy clara y consistente. No quedarse atrapado en la duda intentando resolverla intelectualmente. Estoy presente, no estoy presente. ¿Esto es correcto? Ese esfuerzo mental por encontrar una respuesta es en sí mismo otra forma de perderse, otra distracción. La indicación es notar la duda. Ha surgido la duda, verla como un estado mental más. Y, ¿qué hacemos? Volver a la práctica base. Sentir el cuerpo, la respiración, no perder tiempo en análisis conceptuales durante la sesión de meditación. Vale, tiene sentido. Y un último desafío, muy relacionado con la guía de un maestro, recibir feedback. Alguien comentó que su maestro, Luan Por, le había señalado varias veces que tenía ciertas tendencias mentales. Mencionaba una mente que repara, Kaisau Sin, o mente que reprime, Vaya Sin, o mente que decora, Xiongxiu Sin, pero que en el momento en que el maestro se lo decía no conseguía ver esos estados. ¿Cómo se trabaja con eso? Cuando un maestro te señala algo y no lo ves en ese preciso instante, la recomendación es: no entres en pánico, no te pongas a esforzarte frenéticamente por encontrarlo ahora mismo. Lo más probable es que ese estado mental que señaló ya haya pasado. Y el esfuerzo por buscarlo es, de hecho, un nuevo estado mental. Es lucha, es búsqueda, zhongja, Chenja. claro, otra distracción más. Exacto. Entonces, la instrucción es, si no lo ves, suéltalo. Déjalo ir y vuelve a tu base de práctica. Sentir el cuerpo, caminar, respirar. Esas tendencias habituales, Xi-Quan, que el maestro señaló, si son realmente hábitos, volverán a surgir. Porque son hábitos. Y entonces tendrás otra oportunidad para verlas. Lo que sí puedes ver, quizás, es la lucha por encontrarlo. Eso sí lo puedes observar. Ver esa mente que busca, que se esfuerza, que se frustra por no ver. Eso es práctica. Muy, muy práctico ese consejo. Pasemos al último bloque, sobre algunos conceptos clave que surgieron. Se habló de la felicidad o la alegría, Kuai-le, como un factor que apoya la concentración, la Chanding. Pero, ¿cómo encaja esto con la idea de que seres muy felices, como los seres celestiales, Tianren, a menudo tienen dificultades para practicar la meditación? Es una muy buena pregunta. Y la clave está en diferenciar qué tipo de felicidad estamos hablando. La felicidad de los seres celestiales, tal como se describe tradicionalmente, es principalmente placer sensual. Yu Tan Kuai-le. Disfrute de cosas bellas, sonidos agradables, comodidades, etc. Este tipo de placer, si bien agradable, puede llevar fácilmente a la complacencia, a un estado de satisfacción que dificulta ver la necesidad de practicar, de profundizar. Entiendo. Te quedas ahí. Exacto. En cambio, la felicidad o alegría que sí apoya la meditación es de otra naturaleza. Es la que surge de practicar con una mente contenta, ligera y, sobre todo, aceptante. Es la cualidad de observar el objeto de meditación, la respiración, el cuerpo, con un ánimo ecuánime, sin forzar, sin tensión innecesaria. Incluso cuando aparece una distracción, la notas con neutralidad o con aceptación, sin frustración. Esta actitud mental, que es a la vez gozosa y serena, sí facilita y conduce a la concentración correcta. El error común es querer sentir calma o felicidad y frustrarse cuando no aparecen, perdiendo así esa alegría básica de simplemente estar practicando. Esa distinción es fundamental, sí. Otra pregunta muy humana que surgió. ¿Cómo se puede ayudar a familiares que han fallecido? Mencionaban el caso de un padre. La sugerencia dentro de la tradición budista es realizar méritos Gongde,
Es decir, hacer buenas acciones Ujú. y luego dedicar mentalmente los frutos positivos de esas acciones al ser querido que ha fallecido. Para que esta dedicación sea, digamos, más significativa o tenga más conexión, aconsejan hacer acciones que esa persona hubiera valorado o comprendido en vida, según su personalidad, sus creencias. Por ejemplo, ¿Qué tipo de acciones? Pues si el padre era budista, por ejemplo, hacer ofrendas a la sangha, a la comunidad monástica, sería muy apropiado. Si no lo verá, entonces realizar actos de bondad que sean universalmente reconocidos como positivos. Donar hospitales, ayudar a personas necesitadas en la comunidad, apoyar causas que él apreciaba. A veces, hacerlo en un entorno que le era familiar, como en su país de origen si vivía fuera, puede añadir un plus de significado. La intención es generar bienestar y compartir ese sentimiento positivo con él, donde quiera que esté. entiendo. Revisando todo lo que hemos comentado, parece que hay un hilo conductor muy, muy fuerte, ¿no? La compasión y la aceptación. No solo hacia los demás, ya sean colegas de trabajo o cucarachas, sino de forma crucial hacia uno mismo durante la práctica. Totalmente. Se insiste muchísimo en la idea de perdonarse a sí mismo. Julian Tiji. Perdonarse por las distracciones, por la falta de progreso aparente, por tener estados mentales que no nos gustan. La autocrítica, la frustración, mencionan términos como fansao o sebetsiji, es completamente contraproducente. La práctica requiere cultivar una mirada amable, paciente hacia la propia mente, muy similar a la que intentamos cultivar hacia otros seres, incluso aquellos que nos resultan difíciles. Se trata de aceptar la realidad del momento presente, aunque no sea la realidad ideal que habíamos imaginado. Es fascinante ver cómo se entrelazan la ética del día a día, la conciencia en cada acción y la práctica formal de meditación. No son como compartimentos separados, sino más bien facetas de un mismo camino integral. Un camino que se vive en cada instante, desde cómo respondemos a un email complicado del trabajo hasta nuestra reacción ante un insecto inesperado o ante nuestra propia mente inquieta. Y la técnica, o mejor dicho, la actitud subyacente que resuena en casi todas las respuestas, es esa observación ecuánime y constante. Notar lo que surge, sea agradable o desagradable, hábil o torpe, sin un juicio automático, sin una lucha innecesaria. Y volver una y otra vez a la intención básica de estar presente. El maestro parece insistir mucho en eso, ver los hábitos de la mente, la tendencia a divagar, a tensarse, a juzgar, pero sin reaccionar inmediatamente con aversión o intentar erradicarlos a la fuerza. Verlos parece ser el primer paso, y quizá el más importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta. ¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Fácilmente a la complacencia, a un estado de satisfacción que dificulta ver la necesidad de practicar, de profundizar. Entiendo, te quedas ahí. Exacto. En cambio, la felicidad o alegría que sí apoya la meditación es de otra naturaleza. Es la que surge de practicar con una mente contenta, ligera y, sobre todo, aceptante. Es la cualidad de observar el objeto de meditación, la respiración, el cuerpo, con un ánimo ecuánime, sin forzar, sin tensión innecesaria. Incluso cuando aparece una distracción, la notas con neutralidad o con aceptación, sin frustración. Esta actitud mental, que es a la vez gozosa y serena, sí facilita y conduce a la concentración correcta. El error común es querer sentir calma o felicidad y frustrarse cuando no aparecen, perdiendo así esa alegría básica de simplemente estar practicando. Esa distinción es fundamental, sí. Otra pregunta muy humana que surgió. ¿Cómo se puede ayudar a familiares que han fallecido? Mencionaban el caso de un padre. La sugerencia dentro de la tradición budista es realizar méritos gongde,
Es decir, hacer buenas acciones Ujú. y luego dedicar mentalmente los frutos positivos de esas acciones al ser querido que ha fallecido. Para que esta dedicación sea, digamos, más significativa o tenga más conexión, aconsejan hacer acciones que esa persona hubiera valorado o comprendido en vida, según su personalidad, sus creencias. Por ejemplo, ¿Qué tipo de acciones? Pues si el padre era budista, por ejemplo, hacer ofrendas a la sangha, a la comunidad monástica, sería muy apropiado. Si no lo verá, entonces realizar actos de bondad que sean universalmente reconocidos como positivos. Donar hospitales, ayudar a personas necesitadas en la comunidad, apoyar causas que él apreciaba. A veces, hacerlo en un entorno que le era familiar, como en su país de origen si vivía fuera, puede añadir un plus de significado. La intención es generar bienestar y compartir ese sentimiento positivo con él, donde quiera que esté. Entiendo. Revisando todo lo que hemos comentado, parece que hay un hilo conductor muy, muy fuerte, ¿no? La compasión y la aceptación. No solo hacia los demás, ya sean colegas de trabajo o cucarachas, sino de forma crucial hacia uno mismo durante la práctica. Totalmente. Se insiste muchísimo en la idea de perdonarse a sí mismo. Julian Tiji. Perdonarse por las distracciones, por la falta de progreso aparente, por tener estados mentales que no nos gustan. La autocrítica, la frustración, mencionan términos como fansao o sebetsiji, es completamente contraproducente. La práctica requiere cultivar una mirada amable, paciente hacia la propia mente, muy similar a la que intentamos cultivar hacia otros seres, incluso aquellos que nos resultan difíciles. Se trata de aceptar la realidad del momento presente, aunque no sea la realidad ideal que habíamos imaginado. es fascinante ver cómo se entrelazan la ética del día a día, la conciencia en cada acción y la práctica formal de meditación. No son como compartimentos separados, sino más bien facetas de un mismo camino integral. Un camino que se vive en cada instante, desde cómo respondemos a un email complicado del trabajo hasta nuestra reacción ante un insecto inesperado o ante nuestra propia mente inquieta. Y la técnica, o mejor dicho, la actitud subyacente que resuena en casi todas las respuestas, es esa observación ecuánime y constante. Notar lo que surge, sea agradable o desagradable, hábil o torpe, sin un juicio automático, sin una lucha innecesaria. Y volver una y otra vez a la intención básica de estar presente. El maestro parece insistir mucho en eso, ver los hábitos de la mente, la tendencia a divagar, a tensarse, a juzgar, pero sin reaccionar inmediatamente con aversión o intentar erradicarlos a la fuerza. Verlos parece ser el primer paso, y quizá el más importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta. ¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Puede añadir un plus de significado. La intención es generar bienestar y compartir ese sentimiento positivo con él, donde quiera que esté. Entiendo. Revisando todo lo que hemos comentado, parece que hay un hilo conductor muy, muy fuerte, ¿no? La compasión y la aceptación. No solo hacia los demás, ya sean colegas de trabajo o cucarachas, sino de forma crucial hacia uno mismo durante la práctica. Totalmente. Se insiste muchísimo en la idea de perdonarse a sí mismo. Julian Tiji. Perdonarse por las distracciones, por la falta de progreso aparente, por tener estados mentales que no nos gustan. La autocrítica, la frustración, mencionan términos como fansao o sebetsiji, es completamente contraproducente. La práctica requiere cultivar una mirada amable, paciente hacia la propia mente, muy similar a la que intentamos cultivar hacia otros seres, incluso aquellos que nos resultan difíciles. Se trata de aceptar la realidad del momento presente, aunque no sea la realidad ideal que habíamos imaginado. Es fascinante ver cómo se entrelazan la ética del día a día, la conciencia en cada acción y la práctica formal de meditación.
No son como compartimentos separados, sino más bien facetas de un mismo camino integral. Un camino que se vive en cada instante, desde cómo respondemos a un email complicado del trabajo hasta nuestra reacción ante un insecto inesperado o ante nuestra propia mente inquieta. Y la técnica, o mejor dicho, la actitud subyacente que resuena en casi todas las respuestas, es esa observación ecuánime y constante. Notar lo que surge, sea agradable o desagradable, hábil o torpe, sin un juicio automático, sin una lucha innecesaria. Y volver una y otra vez a la intención básica de estar presente. El maestro parece insistir mucho en eso. Ver los hábitos de la mente, la tendencia a divagar, a tensarse, a juzgar, pero sin reaccionar inmediatamente con aversión o intentar erradicarlos a la fuerza. Verlos parece ser el primer paso, y quizá el más importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta. ¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Es fascinante ver cómo se entrelazan la ética del día a día, la conciencia en cada acción y la práctica formal de meditación. No son como compartimentos separados, sino más bien facetas de un mismo camino integral. Un camino que se vive en cada instante, desde cómo respondemos a un email complicado del trabajo hasta nuestra reacción ante un insecto inesperado o ante nuestra propia mente inquieta. Y la técnica, o mejor dicho, la actitud subyacente que resuena en casi todas las respuestas, es esa observación ecuánime y constante. Notar lo que surge, sea agradable o desagradable, hábil o torpe, sin un juicio automático, sin una lucha innecesaria. Y volver una y otra vez a la intención básica de estar presente. El maestro parece insistir mucho en eso. Ver los hábitos de la mente, la tendencia a divagar, a tensarse, a juzgar, pero sin reaccionar inmediatamente con aversión o intentar erradicarlos a la fuerza. Verlos parece ser el primer paso, y quizá el más importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta. ¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Sin una lucha innecesaria. Y volver una y otra vez a la intención básica de estar presente. El maestro parece insistir mucho en eso. Ver los hábitos de la mente, la tendencia a divagar, a tensarse, a juzgar, pero sin reaccionar inmediatamente con aversión o intentar erradicarlos a la fuerza. Verlos parece ser el primer paso, y quizá el más importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta. ¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Importante de todos. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pequeña reflexión final para llevar puesta. ¿Qué hábito sutil de nuestra propia mente, a lo mejor uno que normalmente pasamos por alto, podríamos proponernos observar con simple curiosidad esta semana? Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Ponernos a observar con simple curiosidad esta semana. Sin la presión de tener que cambiarlo, sin juzgarlo, solo notando cuándo aparece, cómo se siente. Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Notando cuándo aparece, cómo se siente.
Una pequeña invitación a la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. A la autoexploración sin ninguna otra agenda más que esa misma observación amable. Otra agenda más que esa misma observación amable. Esa misma observación amable. Observación amable.